Comienzo. Es difícil explicar todo lo que voy a contar en este foro. Casi no uso esta plataforma para contar experiencias personales. Para ser honesto, no tengo amigos en dicha plataforma y con suerte apenas los tengo fuera de ella. He estado sumamente aburrido por lo que va del año. A veces pienso que este año es como la entrada de un manjar de cosas horribles que pasaron y pasarán. Pero bueno, he estado de cierta manera ocupado por proyectos universitarios, entre otras cosas. A veces pienso que la universidad es más divertida cuando no estudias en ella. No me malinterpreten, a mí me gusta lo que estudio. Me gustan mis clases, pero no puedo evitar sentirme vacío por dentro. Siento que todo esto no tiene sentido, o al menos dejó de tenerlo el día que todo cambió. Posiblemente en este foro te estés aburriendo por lo que estoy diciendo. Digo, yo también me aburriría si tuviera que escuchar las quejas de alguien a quien realmente me importa una mierda. No sé si alguien lea esto. Probablemente nadie lo hará. Mi punto es el siguiente. A veces me costaba algo de trabajo conseguir amistades, pero me refiero a amistades verdaderas. Amistades por las cuales arriesgas cosas que sabes que en el fondo ellos también harían por ti. Conocí a un grupo de compañeros. Por cuestiones legales, no diré sus nombres. Solo me referiré a ellos como sujeto. El primero que conocí fue a sujeto 1. Lucía con una apariencia agradable, alto y bastante educado. Me fue fácil empatizar con él, ya que honestamente teníamos gustos bastante similares en cuanto a lo que son superhéroes y música. Pero pronto esa comunicación se vio distante por diversos motivos. Como sea, así fui conociendo a varios de estos compañeros, cada uno mejor que el anterior, por así decirlo. Eran bastante amigables, al menos a criterio personal. Tenía bastante tiempo sin conocer gente con la que llegaba a tener vínculos tan rápido. Es algo bastante lindo ver e imaginar hasta dónde llegarás con personas que nunca imaginaste conocer. Al igual que pensar en las posibilidades que tienes de conocerlas y darte cuenta lo bajas que son realmente. A los pocos días, conocí a más sujetos, como sujeto 2, 3 y 4. Comenzamos a tener problemas escolares. Siempre hay docentes que les encanta dejar trabajos en un lapso tan corto de tiempo, pero en fin, no hay nada más que hacer. Supuse que acoplarme con estos sujetos era importante, ya que no lo mencioné anteriormente, pero, la verdad, son más mujeres que hombres en nuestro grupo. Tiene sus ventajas, claro, pero quiero un espacio con quienes hablar de cosas que sin más detalles no podría hablar con ellas. Como sea, todo comenzó en septiembre de 2019. Ahí fue cuando Sujeto 1 crea un grupo. Tenía un nombre algo gracioso, un nombre que hacía alusión a la masturbación, un nombre con un doble sentido, que en su momento me pareció muy chistoso. Fue ahí donde conocí a Sujetos 5, 6 y 7. El grupo servía mucho para quejarnos como solemos hacer, es decir, con expresiones que preferimos no usar. Llevamos poco tiempo en la universidad, por lo que aún no hay confianza en todo el mundo. Es triste. Pero extraño a mis viejos compañeros. Quiero decir, estos nuevos son fantásticos, que me hacen sentir que pertenezco a un lugar, pero de cierta manera extraño a mis viejos amigos y compañeros. Si se preguntan dónde están, lógicamente están en otra universidad. Tuve la oportunidad de ir con ellos, pero la rechacé. Supongo que a veces tenemos que dejar las cosas atrás, pero con ellos, desde el primer día que los vi irse sin decir un último adiós, me he arrepentido profundamente de no haberme despedido como debía. Volviendo con un sujeto, cada uno de los 7 tenía algo en particular intrigante. Repito, no entraré en mucho detalle de cada uno, ya que con ello estaría revelando de manera inconsciente su identidad. La verdad, ellos son increíbles. Son casi como los hermanos que siempre he querido. La cuestión después de tantos años fue que conforme más nos acercábamos y cuanto más pasara el tiempo, las cosas cambiarían, no sé qué tan bien. Me explico. En el grupo de WhatsApp empezaron a volverse, no lo sé, diferentes. Con esto último, digo que el grupo se tornó en algo diferente. Algo, ¿cómo les diré?, relativamente preocupante. Comenzaron con unas normas. Creo que al final son como lo que siempre son las tontas normas que las explican para que no te saquen del grupo. Mi problema era el siguiente. Las normas eran por demás extrañas. Por dar algunos ejemplos de las normas, o al menos las que recuerdo, estas eran: Número 1. Masturbarse cada jueves. Número 2. Cada 2 semanas, reproducir la canción Yesterday. Número 3. Cada 2 días, beber una taza de café negro. Número 4. Cada mes, comer arroz sin cocinar.
Son de las pocas normas que recuerdo. Esto es porque las demás no tenían ni importancia, ni el mismo impacto que tuvieron de cierta forma estas reglas. Me hubiera reído, de no ser porque los demás las hacían al pie de la letra, en el tiempo que establece ahí. Mandaban fotos, pruebas de que habían cumplido con cada uno de los mandamientos. Esto me empezaba a asustar de cierta manera. Digo, ¿qué tan probable es eso? Adultos haciendo ese tipo de cosas. Me hubiera seguido riendo, de no ser porque la semana siguiente me exigían que presentara mis pruebas, de que había completado al menos una prueba. La cuestión es que no podía hacer eso, ni siquiera comencé en nada. Fue una muy tonta decisión. Los sujetos, los 7, en un momento se extrañaron. Pensaban que simplemente era un renegado al código del club, por así llamarlo. Comenzaron a insultarme por no haber hecho nada. Así estuvieron hasta que Sujeto 5 los detuvo. Al parecer, Sujeto 5 era, por decirlo así, quien lideraba la cabeza del club. En un principio, fue creado con fines de realizar y hablar de cosas que no queríamos comentar en el grupo principal, pero ahora se está transformando en algo más. Recuerdo que un día estuve hablando con Sujeto 2, cuando llegó Sujeto 5 con algunas hojas. Se nos acercó y nos miró a los dos. Aún recuerdo que se aferraba a esas hojas como si fueran su tesis final. Convocó a los demás miembros y nos mostró las hojas. Parecía ser algo de brujería y magia negra. No les presté demasiada atención. Personalmente creo que todo eso es mierda. Pero tampoco soy estúpido y sé distinguir lo que es falso y cuándo tengo que ser escéptico. No recuerdo qué estuvo hablando durante su discursito del fin de nuestros tiempos como los conocemos, etc. Su punto fue que esto era una salida para purificar nuestra nación. Argumentaba que la humanidad está podrida. No somos éticos. Nadie puede ser bueno en este mundo. La anarquía es algo que todos debemos hacer. Más tarde, se sumarían Sujeto 8 y 9. No tengo mucho que comentar de ellos, puesto que apenas les dirigí pocas palabras. No crean que todos nos hablamos siempre en armonía. De igual manera, a las pocas semanas, se nos unirían Sujetos 10 y 11. Me preocupaba que nuestro club, por así llamarlo, se volviera demasiado accesible para todos. Pero lo que no sabía en ese momento es que ya no habría más miembros. No desde aquel día. El 7 de diciembre de 2019, una alumna fue encontrada en los montes, golpeada y muerta. Me gustaría decir que lo siento mucho, pero desafortunadamente en este país ya es algo bastante común. Pero lo que yo y los 10 sujetos más ignoramos fue un detalle que me arrepentiré por siempre de no haberlo cambiado. La alumna era novia de Sujeto 4. No lo supimos hasta una semana donde el Sujeto 4 nos había hablado para que fuéramos a un lugar apartado. Cuando llegamos, tuvimos que esperar a los demás, pero algo andaba mal. Lo supimos desde el momento que vi la expresión fría en la cara del Sujeto 4. Nos invitó a pasar. Era una especie de almacén donde practicaban con maquinaria. Lo que vimos, no sé cómo expresarlo. Me están temblando las manos al escribir todo esto. No sé cómo explicarlo. Pero al entrar en una habitación sucia, nos quedamos congelados. Había una niña. Algunas lágrimas no pudieron evitar salir de mis ojos. Puedo hablar por los demás. Todos estábamos en shock. No podíamos creer de lo que era capaz este sujeto. Al verla, parecía que este Sujeto 4 no la torturó, la mató al instante. ¿Pero por qué? Fue entonces donde le exigimos una explicación del por qué esta niña estaba ahí. Sujeto 5 se le acerca a hacerle la pregunta. Cuando oí su respuesta, todo tenía sentido. Esa era la hija del que mató a aquella estudiante. A pesar de eso, nos mantuvimos escépticos. ¿Cómo lo sabía? En ese momento, esa era la menor de nuestras preocupaciones. No sabíamos qué hacer. Fue entonces cuando estuve por dar una idea. Pero todo estaba alrededor del Sujeto 4, del por qué esa decisión tan drástica. Nunca lo oí explicar cuál era su plan original. Estaba tan impactado y tan asqueado por el tipo de persona que ni siquiera quería mirarlo. Yo, al igual que Sujeto 1, 2 y 5, salimos de ese lugar. No teníamos estómago para lo que estuvieran por hacer. No quise averiguar más. Solo sabía que ya no la volverían a ver. Unos días después, el padre de la niña fue encontrado tirado en un río, lejos de la ciudad. Personalmente me pareció bastante extraño las circunstancias, pero en fin. Creo que las series policíacas me han dado bastantes dudas sobre el cómo se resuelve un asesinato. Más tarde ese día,
Nos reunimos para poder hablar al respecto a lo que había ocurrido el día anterior. Debo ser honesto, no recuerdo ni una mierda de lo que hablamos. Pero no fue sobre el tema por el cual fuimos. Tal vez nadie quería o sabía qué decir. Esto me pareció comprensiblemente razonable. Ahora, un día llegó un nuevo miembro, una mujer esta vez. Yo en lo personal no sabía en qué estaba pensando Sujeto 5 al dejarla entrar. A pesar que democráticamente votamos para ver si entraba o no, lo logró. Tuvo más votos a favor. Únicamente Sujeto 2 y 3 votamos para que no estuviera. Pero no sirvió de nada. Aún con esas, a las pocas semanas fue muy interesante. Definitivamente no era como las demás chicas de la clase. Era lista, bonita, culta y compartía mucho de nuestro sentido del humor. Personalmente me enamoré completamente cuando descubrí cómo era realmente. Desafortunadamente, los demás también. Todo siguió con relativa normalidad, pero notábamos algo de tensión entre amigos. Como sea, en poco tiempo Sujeto 4 comenzó a salir con ella. No era algo que esperábamos. Bueno, de hecho sí. Era, por así decirlo, un poeta con las chicas. Pero bueno, personalmente no me afectó, pero sí que a otros les afectó. Un poco después, encontraron a Sujeto 4 muerto. No hubiera sido nada sorprendente. Digo, es algo relativamente normal. Es decir, la gente muere todo el tiempo. Pero no podía evitar pensar que murió después de un tiempo que empezó a salir con la nueva integrante. Mis sospechas se vieron agravadas cuando me enteré en la forma en la que murió. Me refiero a que la gente muere todo el tiempo, es algo común. Pero ahora que me digan que encontraron su cuerpo en una calle apartada de la ciudad, con su cuerpo totalmente apuñalado, sodomizado y con múltiples golpes en la cabeza. La noticia nos dejó a todos sin palabras. Sujeto 6 comenzó a llorar sin consolación. Los demás nos agachamos para tratar de consolarlo por el deceso de Sujeto 4. Pero no sabía que algo andaba mal en todo eso. Días después de ese lamentable día, estuvimos días sin vernos, más por respeto que por otra cosa. Estuvimos distanciados en cierto tiempo, por lo que perdí cierto contacto con la mayoría. Solo hablaba con Sujeto 3. Era un tipo muy agradable. A veces insistí en ir a buscarlo para hablar, entre otras cosas, pero jamás respondía. Siempre cambiaba de tema antes de que tocara esa conversación. Supongo que al final de cuentas no éramos tan unidos que digamos. Sin embargo, un día me hablaron todos y cada uno me mandaron el mismo mensaje. Ven, necesitamos que estés aquí. Mándanos tu ubicación para ir por ti en caso de alguna emergencia. Olvidé mencionarlo. Nunca nos revelamos mutuamente en nuestros hogares. No era por falta de confianza, era más que nada porque no lo vimos necesario. Apenas llevamos 2 semestres en el día que estoy escribiendo esto. Algo me olía mal. Supuse que era algo relacionado con Sujeto 4, por lo que no me quise arriesgar a nada. Di otra dirección, di la dirección de un compañero. No me agradaba en lo particular, pero aún así no me sentí mal del todo. Digo, ¿qué podrían hacer? Contacté a un familiar en caso de que tuvieran otras intenciones. Fue entonces cuando mis sospechas se hicieron más y más grandes. Estaba viajando a una zona alejada de la ciudad. Por cada metro que recorría, sentía mi corazón acelerarse. Lo que quiero que entiendan es que todo se había vuelto un tanto sospechoso. Sujeto 4 había muerto de una forma horrible. Hasta donde yo sé, no se había descubierto al responsable de dicho acto. La cuestión es que algo andaba mal. Muy mal. Al llegar, llegué a un viejo almacén donde veía cómo estaban todos en la entrada de dicho local. Llegué. Al principio me saludaron y recibieron como si nada hubiera pasado, como si ninguna tragedia hubiera ocurrido. Al entrar al almacén podía oler un horrible aroma. No sabía explicarlo, pero casi me hace vomitar. Estaba algo desorientado en el lugar, pero veía cómo estaban todos. Pero claro, Sujeto 4 no lo estaba. Ambos me guiaron a un cuarto. Tenía una puerta de metal oxidada, algo vieja. Yo no quería estar ahí. Estaba casi seguro que me matarían. Ahora que lo veo, hubiera preferido que lo hicieran. Al entrar en la habitación, podía ver alrededor de una docena de perros tirados en el piso. Sus intestinos estaban de fuera, mientras las moscas se acumulaban alrededor de sus cuerpos. La sangre manchaba casi por completo el piso. Era un cuarto algo pequeño. En el centro estaban 2 cuerpos. Uno de ellos era el de una chica. No parecía tener menos de 21 años. El otro era el de un muchacho de alrededor de 17 años. Estaba en shock. Por último, había un tercer cuerpo. Este era algo distinto. No parecía ninguno de los dos.
Me refiero a que no podía distinguir si era hombre o mujer. Solo veía la piel quemada en su zona donde están los genitales. Creo que no hay manera de describir cómo me ha afectado hasta el día de hoy. A continuación, volteó a la puerta con la intención de salir corriendo. Cuando ve a mis compañeros, estaban todos en ropa interior. Tenían puestas unas máscaras muy desagradables y de mal gusto. No recuerdo muy bien, pero en su mayoría parecían máscaras de bebés, pero con una sonrisa macabra. Y creo que alrededor de 3 variaron en que eran de unos payasos, algo tiernos, pero en ese contexto no había forma que pudiera dar menos terror. En cuanto quise decir una palabra, ambos decían en conjunto: tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, hazlo. Les grité que no lo haría. Sin embargo, lo que me dijeron me dio un frío intenso. Si no lo haces, terminarás como sujeto 4, así como esa chica y ese hombre. Me quedé sin palabras, cuando apenas alcancé a oír un leve sonido, quizá un grito. Me di cuenta que uno de los cuerpos aún seguía con vida. Era el tercero, no sabía ni quién era. Me dieron un cuchillo, me pidieron que lo abriera como a un pavo de Navidad. Me negué varias veces. Prefería morir, aunque no suene muy inteligente. La verdad es que no haría semejante cosa como abrir a alguien, y es ahí cuando todo cambió. Sujeto 5 se acercó a mí y me susurró lo más bello que he escuchado. Era un poema que nunca había oído. Dejé de sentir miedo. En ese momento comencé a amar a mis compañeros por encima de cualquier cosa. Entonces sujeté el cuchillo y lo hice. Maté a una persona. Pero ahora me siento bastante bien. Salimos a tomar algunas copas y más tarde, al llegar a mi casa, solo dormí. No podía creer lo que hice o por qué lo hice. En fin, huí de la casa. No me perdonaba lo que hice. A pesar de todo, me sentía de cierta manera libre. De igual manera, no merecemos vivir, a pesar de ser humanos. Escribo todo esto en este foro con la esperanza de que alguien lo encuentre. No tengo mucha, pero me gustaría que alguien supiera la verdad. No dije ninguno de los nombres para no hacer esto un problema para las familias de mis ex compañeros. Sin embargo, dejé sus nombres respectivamente con un familiar, él mismo al que le di mi ubicación, para que él se encargue de llamar a la policía. Siento que ya nada tiene sentido. Podría seguir con mi vida, pero sé que eso no volverá a pasar. Ese poema tiene un poder sobre la gente. Pero parece que sujeto 4 no lo quiso escuchar. Como sea, hoy me iré y dejaré que esto se publique ahora mismo. Creo que otra razón por la cual huiré, además de haber matado a tantas personas buenas e inocentes, es porque precisamente la ubicación que envié de mi supuesto hogar había sido quemado por una explosión debido a una fuga de gas. Ustedes me pueden decir si creen en las coincidencias o no. No creo actualizar más este foro, pero seguro que alguien más lo hará. Acá debajo dejaré la contraseña y usuario para que este familiar mío lo actualice. O yo qué mierda sé. Esta cuenta ahora es tuya. Pero por favor, no busques a estas personas. Amigos de Pláticas Nocturnas, con esta historia terminamos la edición del día de hoy. Espero les haya gustado, espero haya sido de su agrado. La verdad es una historia bastante reciente y con circunstancias muy reales, que es un terror, digamos, más crudo, porque es algo que podría pasar a la vuelta de tu casa, o no sabemos que quizás siga pasando. También les traigo unas pequeñas noticias, y es que estamos planeando una colaboración con el canal de YouTube que también está empezando, se llama Sentido Oculto, así que si quieren ir a ver algún video, ir a darle un like, algún comentario, sería un gran apoyo. También el comentario que yo les quiero hacer es que acabamos de crear el canal de las Pláticas Nocturnas, donde de ahora en más llevaremos el contenido de terror que teníamos aquí pues estipulado, para que allá sea un canal más específico y enfocado en el terror. Y si quieren ir a darle like y suscribirse, compartir y ver el video, que este se subirá simultáneamente en los dos canales, sería un gran apoyo para nosotros. Yo les traeré la colaboración muy pronto y será un video especial para ustedes. Yo me despido y nos vemos pronto.